Bueno, vamos a presentar la exposición de André Manfrin, eh, que se titula La ciudad y la cuestión urbana en el documental latinoamericano moderno. André está haciendo en este momento una estancia de investigación a través de un convenio entre la UBA y la UFI. Es graduado. Recording in progress. Creo que ahora sí se cerró el Zoom, pero abrió una vez más. Bueno, te vuelvo a presentar, así queda Sí, en puede la ser. grabación tu nombre, tu apellido, si no va a quedar como no se va a entender. Presentamos la exposición de André Manfrin, ¿sí? Titulada La ciudad y la cuestión urbana en el documental latinoamericano moderno. André Manfrin es graduado en audiovisual y en historia por la Universidad de San Pablo. Es magíster y cursa el doctorado en la misma institución. Es miembro del grupo de investigación Historia y Audiovisual, Circularidades y Formas de Comunicación. Trabaja también como director, productor y guionista de cine y televisión, y entre otras producciones dirigió la serie televisiva Habitación Social, Proyectos de un Brasil. Y antes decíamos que Andrés está aquí haciendo una estancia de investigación varios meses, a través de este programa, que es un convenio entre la UBA y la UFI. Te escuchamos, Andrés. Dale. Ujú. Sí, perdón. Creo que está grabando, sí. Sí, sí. ¿En vista? Ah, sí. Orador. Ahora. Dale. Lo voy a compartir la pantalla. Y bueno, comparto la pantalla entera. Yo destaco. La presentación. ¿Sabes cómo hago para poner pantalla? ¿Para compartir? Así. Bueno, buenas noches, todos, todas. Agradezco muchísimo a Ana Laura por la invitación y por todo, de verdad, por me recibir, por la ayuda que me dio en la investigación y por hacer el convenio con mi coordinador de tesis, Eduardo, que estuve acá también. Y bueno, voy a intentar hacer la presentación con el español que tengo, y si algo no queda claro, me avisan y intentamos y me ayudan vosotros. Tengo, claro, un texto para leer y voy a leer y comento algunas cosas. Eh, en contexto de la investigación, a investigación trabaja con documentales latinoamericanos realizados durante el periodo que corresponde, de una manera general, a la vigencia del Proyecto Nacional Desarrollista en América Latina. Por este motivo, el recorte temporal de la investigación corresponde, grosso modo, al período de las décadas de 50 a 80, un poco el período con que trabajo yo. Son documentales diversos sobre las ciudades, sobre las cuestiones urbanas, son películas sobre territorios, sobre barrios, sobre construcción y reconstrucción de barrios, sobre desalojos y sobre producción de vivienda y sobre dinámicas de infraestructura urbana. De los objetivos es relacionar los estudios culturales y la historia intelectual que trató de la ciudad latinoamericana con las películas documentales. Entonces, una pregunta que hago: ¿cómo se relacionan los documentalistas con la historia social e intelectual que trató de las ciudades? De otra manera, ¿cómo se presenta esta relación en la forma fílmica y en las decisiones específicas de los documentalistas como agentes culturales? Un poco lo que pretendo realizar en mi investigación es una comparación entre la historia de las ideas y
sobre lo urbano, claro, y una historia de las formas fílmicas de lo documental. La investigación se sitúa dentro de los marcos del documental moderno y busca discutirlos críticamente. Entonces hay una discusión sobre qué es el documental moderno, cuándo empieza y cuáles son las coordenadas. Quedan fuera del recorte de investigación las películas institucionales, la producción gubernamental, noticieros y algunos noticieros, pero algunas películas de esa naturaleza trato de ellas, pero como elementos de comparación, no son los objetos propiamente de mi investigación. Bueno, la ciudad latinoamericana como una figura de imaginación. Retomo la obra y algunos conceptos de Adrián Gorelick, que es un historiador, arquitecto argentino, que propuso en 2022, en un libro, una trayectoria continental para la ciudad latinoamericana, no como un concepto urbanístico, sino como una figura de imaginación política y social. Eh, Figura de imaginación política y social es el término que usa Gorelick, es el título del libro de 2022. La ciudad latinoamericana como uma figura de imaginação política e social, ou seja, um conceito de referência para os estudos sociais, las políticas públicas e las ações técnicas. Uma ideia clave para o percurso científico, intelectual, social en el continente, en este período de que trato yo, de 50 a 80. Algunos elementos de ese debate. Perdón. El papel de la CEPAL, que es, bueno, todos conocen la Comisión para el Desarrollo de América Latina y el Caribe, y otros organismos similares de planeamiento urbano. La sociología urbana, denominada funcionalista, que tiene origen en los Estados Unidos en los años 20, 30, y que pensó la modernización de América Latina y sobre todo las migraciones del campo para las ciudades. Hay sobre todo un optimismo respecto a la capacidad del Estado desarrollista para conducir el proceso de urbanización latinoamericano. O sea, se constituyó un ambiente intelectual y disciplinar es importante, que concebía la planificación urbana como una forma de resolver los problemas, o al menos de orientar el modelo de desarrollo urbano de la modernización latinoamericana. El agotamiento de este ciclo está ligado a la inversión de este optimismo y a la imagen positiva del Estado planificador, especialmente durante los años 70 y 80, momento de la crisis urbana. Entonces, el inicio de procesos de un optimismo en relación al Estado y hay una inversión de este proceso al final del ciclo. Un poco esa es la idea de Gorely, que la que tomo yo. A ideia de ciclo está, por lo tanto, vinculada a um horizonte positivo e optimista que começa a deshacer-se a partir da década de 70, sobretudo com o fim do estado de bem-estar. Então, claro. Al final del ciclo, el pasivo social de la ciudad latinoamericana ya se había consolidado en términos urbanos y históricos. Las favelas, las dichas miserias, la superurbanización, que es un concepto del urbanismo, y la constitución de periferias con infraestructura deficiente. Favelas es el mismo nombre de dichas miserias, barriadas, hay un montón de nombres para nombrar este mismo fenómeno alrededor de las ciudades latinoamericanas. En las películas, por lo tanto, busco establecer una relación entre los siguientes elementos: la migración hasta las ciudades y la absorción de contingentes poblacionales, que fue un objeto de interés de la antropología. El nacional desarrollismo, con particularidades en cada estado nacional, claro, y los modernismos en general como marco cultural e intelectual. En Brasil, sobre todo los modernismos, acá también, pero en Brasil creo que sobre todo es un marco cultural importante para las ciudades específicamente. El ciclo de que habla Adrián Gorelick está en la pasaje desde una perspectiva de modernización positiva organizada por el Estado Nacional hacia la disolución de ese horizonte. Esto que está acá ya lo comenté.
Bueno, voy a hablar de algunas películas, son sobre todo tres películas que están en mi investigación, una argentina, una de Chile y una de Brasil, un poco para dar cuenta de este percurso de historia intelectual de que hablo. Entonces, empezamos en los años 50 y después en Brasil voy a hablar de una película de los 70. El documentalismo, bueno, Argentina voy a hablar de Buenos Aires de 1958, de David José Corrón, un cineasta conocido. A partir de fines de los 50, el documentalismo se vuelve sobre los temas de las ciudades, las migraciones y la vivienda popular. Voy a hablar también de Los 40 Cuartos, que es una película de 62 de Juan Fernando Oliva. Voy a hablar un poco más, un poco menos. Buenos Aires de Corona, entonces, es una película en sintonía con la tradición de las sinfonías urbanas. ¿Ya la vieron? Yo pensaba en mostrar un pequeño excerto. Bueno, hablo y después muestro un excerto. Es una película que tiene que ver con la tradición de las sinfonías urbanas y tiene una lógica de vanguardia moderna, un poco está situada un poco más cerca de las vanguardias modernas. Presenta una estructura formal que fue descrita como One Day in a Life of a City por algunos actores de Gran Bretaña, semejante a El hombre de la cámara, A Man with a Movie Camera, do Dziga Viertel, pero con tres personajes obreros. Entonces, la estructura es un poco diferente, claro. La película contrapone visualmente la ciudad formal, una Buenos Aires cosmopolita y burguesa, heredera del siglo XIX, con la ciudad informal y autoconstruida, que produce una geografía de la precariedad. Se trata de un montaje de la película de choques típica del cine de vanguardia, utilizando el montaje, en español es el montaje utilizado para confrontar conceptualmente ambos polos. El movimiento pendular periferia-centro y periferia, una vez más, recurrente a las ciudades latinoamericanas, aparece como un tema explícito de interés. Hay aquí una actualización de la representación urbana de las sinfonías cinematográficas, de las vanguardias del periodo silente, incorporando una dimensión de la experiencia que no era central en el cine silente. Justamente el desplazamiento pendular característico de las metrópolis producidas por la modernización latinoamericana. La película ha sido interpretada, Goreli, que trabajó con esa película, Fabián Núñez, que es un investigador de Brasil también, un montón de gente, a partir de la representación cultural de la nación fracturada. Ya no se trata de la fractura histórica entre Buenos Aires y el interior argentino, de la cultura gaucha, de los pampas, del mundo agropecuario, sino de una fractura interna al mundo propio del mundo urbano. En este sentido, la película puede leerse como una actualización de los estudios culturales que analizan la trayectoria argentina a través de la idea de una nación dual, dividida, por lo menos desde el siglo XIX, entre un proyecto de la capital y un proyecto del interior. Entonces, las lecturas que hacen los autores sobre esta película es un poco poner en un contexto de los estudios culturales de Argentina que vienen de la literatura, de las artes visuales. Vosotros conocen mejor que yo, por supuesto. Recording in progress. Compartir la pantalla. En los años 50, después de los conflictos que marcaron la caída del primer peronismo, la cuestión central pasa a ser cómo la ciudad internaliza el proceso migratorio y la absorción de una nueva clase obrera en los barrios populares y en las villas miserias. Al hacerlo, la película realiza una revisión crítica del proceso de modernización que me parece ser un gesto representativo de la postura del documental moderno. A mi entender, el documental moderno lleva adelante una evaluación de la dialéctica de la modernización, un poco
pienso que pasa eso en una serie de películas. Mm, La migración se vuelve un elemento central de la modernización y la Villa Miseria territorializa los flujos migratorios. La nación es hecha de sus hijos abandonados, escribió Fabián Núñez. Los hijos abandonados que están dentro de la ciudad y están en la Villa Miseria en la película. Ou seja, a película manifesta a claridade de um projeto nacional que produz contradições profundas no plano da experiência urbana e territorial. Pouco esta é a leitura que se hace de Buenos Aires, um pouco lá que hago show, e hablo agora um pouco de... Ah, vou poner um excerto da película. Um excerto que está... Não, é o início da película. Bueno, un poco esto, solo que para que entendamos un poco el tono de la película. Quase não se abre na película, solo al final, hay algunas falas muy conocidas, un poco, y a todo tiempo una comparación entre la ciudad del centro y la ciudad de la Villa Miseria. Algunas imágenes, y hay tres personajes que al final dicen, sí señor, yo vivo acá, mientras miran la lente de la cámara, como un statement del territorio, de vivir en la Villa Miseria. Habla un poco de Las Cachampas, de Rafael Sánchez, que es un cortometraje chileno, un cortometraje hecho en 16 milímetros. Un poco lo que pasa es que un barrio cachampero, Cachampas es el nombre chileno para barriadas, para Villa Miseria, y se incendia, dejándose sin vivienda 160 familias. Ese mismo grupo de habitantes ocupa una nueva porción de tierra con el objetivo de reconstruir la comunidad. La actuación del grupo católico Hogar de Cristo media la construcción de nuevas viviendas. El director de la película, Rafael Sánchez, sacerdote jesuita, fue también fundador del Instituto Fílmico de la Universidad Católica de Chile en 55-56. O sea, además de cineasta, fue una figura formadora y de referencia para toda una generación. La historiografía, entonces hay algunos autores que trabajaron con esa película, aparecen textos sobre historia del cine documental en Chile, muy común, señala un ambiente cinematográfico fuertemente marcado por la cultura católica y por el humanismo cristiano, una fuerza política en Chile, incluso después, en los 70. En Brasil, incluso el humanismo cristiano no está presente con tanta fuerza. Creo que acá también no. La película presenta una inspiración neorrealista. El registro
es parcialmente escenificado, que me parece una cosa importante, bueno, en Buenos Aires también, con un carácter políticamente pedagógico y exhortativo respecto de la acción del grupo católico. Tenemos un personaje pueblo colectivo en clave humanista y de concientización. O sea, la aparición de las bichas miserias y de asentamientos precarios produjo en Chile un impacto semejante al que tuvo en Argentina, convocando a los documentalistas a registrar ese fenómeno. En este caso, con énfasis en la lucha social y en la actuación de la Iglesia Católica. Las Cachampas de Buenos Aires Las Cachampas de Buenos Aires de Corrón son ambas películas expresan proyectos político-culturales diferentes, distintos, en diálogo con problemáticas culturales nacionales, perdón. En el caso chileno, un documental más expositivo, más tradicional y la presencia de elementos del humanismo cristiano. En el caso argentino, una forma más experimental y un debate más sistémico sobre el desarrollo nacional en el contexto postperonista. Acá tenemos algunas imágenes de las cachampas que tiene una forma documental que se parece con de Buenos Aires, pero me parece un poco menos ligado a las vanguardias, al cine silente, y un poco más expositivo en su forma, incluso porque tiene una voz narradora un poco más tradicional. Voy a poner un excerto corto para que veamos. Levantar todo esto otra vez. Y entonces eso va sin abrigo, sin esperanza. Valdrá la pena levantar todo esto otra vez. Y mientras los padres tratan de solucionar el problema del techo para sus hijos, los niños tienen su propio problema. Ya no ríen, ya no tienen juguete, solo hambre. Un chupete calma el llanto y engaña el estómago, pero no por mucho tiempo. Algunos en la espera están rodeados de soledad. Voy a mostrar, hay una otra escena que vale la pena. Siglo 55. Hay un ciencito en la historia, muchos años por aquí. Y el primero que se aplica a romper la marcha. Esta escena representa la toma de la nueva tierra, de la nueva porción de tierra que esta comunidad donde va a vivir. Y esta escena es reinterpretada, reencenada. Entonces no es hecho como un cine directo. Yo voy a hablar un poco de esto y entonces es como una reencenación de la toma de la tierra. Bueno, entonces lo que quería demostrar es que esta película mezcla un poco imágenes hechas en cine más directo con imágenes hechas con un tipo de representación eh, reencenada de la realidad. ¿Todo bien? Entonces acá la gente que reconstruye el hogar con la ayuda del grupo católico. Mm, Noción del documental moderno latinoamericano y marcas de su surgimiento.
un conjunto de películas surgidas en la segunda mitad de los años 50. Entonces pienso que Las Cachapas de Buenos Aires son un poco representativas de ese conjunto de películas que serían marcadas por los siguientes elementos: un deseo de retratar comunidades específicas y un tipo de representación que a veces dialoga con la antropología y con tradiciones folcloristas. No es tanto el caso de estas dos películas, pero en Brasil es algo que suele pasar mucho. Denuncia de la pobreza y de las condiciones sociohistóricas en América Latina, o sea, películas realizadas en clave del compromiso de la denuncia social. Pablo Piedras, por ejemplo, utiliza la expresión cine político y social. Hay una influencia de los debates sobre el realismo cinematográfico en diálogo con las estéticas del nuevo cine europeos, sobre todo de Italia y de Francia, sobre todo del neorrealismo. Hay una importante dimensión tecnológica vinculada a la reducción de las cámaras de rodaje, la filmación en 16 milímetros, la grabación de sonido directo y la sincronización entre imagen y sonido para captación de entrevistas, por ejemplo. Entonces es algo que pienso yo que hay un cambio tecnológico que es que es importante para comprender lo que sería un poco el documental moderno latinoamericano. Se tratan, por lo general, estas dos películas, sobre todo, de películas escenificadas. La puesta en escena forma parte del juego escénico que organiza estas obras, en el inicio del proceso del documental moderno. Todavía no está en el horizonte, todavía no está en el horizonte una perspectiva que va a aparecer posteriormente, con el desarrollo histórico. Alguien con el micrófono abierto, ¿no? Bueno. Todavía no está en el horizonte histórico una perspectiva que va a aparecer posteriormente, con el desarrollo de las narrativas y de las herramientas documentales, pero también, una vez más, de las tecnologías de captación, o sea, el cine directo, el cinema verité, de manera general, el cine de entrevista, todavía no se constituyen de manera organizada o hegemónica en este primer momento. Son películas más próximas al tipo de registro documental de cine silente, heredero de las vanguardias silentes, de cine de John Grierson y de Robert Flaherty también. Aquí aparece también un rol, un papel de documentalista como intelectual moderno que me gustaría describir. Voy a hablar un poco de algunas películas de la Escuela de Santa Fe, pero un poco más rápido. Sí, claro, porque tiene que ver. Entonces, Teredie de Vige, una película muy conocida que aborda la pobreza como un fenómeno social, un tipo de documental abiertamente influenciado por el cine italiano, pero que buscó centrar su narrativa en imágenes reales y significadas. Por ejemplo, los niños corriendo detrás del tren son imágenes reencenadas, rehechas. Al mismo tiempo que la película las mezcla con entrevistas registradas con sonido directo. En el retrato de la villa de la barriada, el retrato no es esquemático ni colectivo, sino que considera el testimonio individual y las subjetividades. Es colectivo, pero no es un personaje pueblo enteramente colectivo. Hay una subjetividad que aparece en las entrevistas. Sintomáticamente, la película tuvo problemas con la captación de sonido, lo que exigió una adecuación en el montaje, incorporando una narración. Los relatos de la época, sobre todo de Virge, cuando habla de la película, sus memorias, entrevistas, atribuyen lo ocurrido, el sonido con problemas, a la precariedad técnica, a las condiciones del subdesarrollo, un poco como el programa cultural de la época, pero yo sugeriría considerar cierto vanguardismo en el uso de una
tecnología todavía no plenamente asimilada por el campo documental. Desde mi punto de vista, formalmente es una película van alerta, porque utiliza la entrevista en un momento muy temprano, muy en el inicio de todo ese proceso, y por eso es una película que llama la atención. E presenta uma clara preocupação urbana, tanto por la construção social del território como por la dimensão migratória. É um tema, a gente habla de isso, hay una madre que muestra fotos de su hijo que está en Buenos Aires, el tren que pasa. É uma película que a todo momento la migración para Buenos Aires es un tema que aparece. Hablo também um pouco mais rápido de Los 40 Quartos, que é de um diretor que se chama Juan Fernando Oliva, que também é de Santa Fe, também está cerca de Birri, na Escola de Santa Fe. Uma película que refuerza vários dos aspectos observados hasta aqui em relação com a forma fílmica. Também se trata de uma obra de realismo social, aunque centrada en el conventillo como espaço arquitetônico e escênico. El conventillo funciona como un vínculo con la cuestión de la vivienda en la formación de las ciudades argentinas entre fines del siglo XIX y comienzo del XX, al mismo tiempo que representa una persistencia en el presente, o sea, un problema de larga duración. Entonces, conventillo, que es una experiencia antigua en las ciudades argentinas, aún está en la discusión en el inicio de los 60. Em síntese, a questão da vivenda popular formava parte da agenda do campo cultural e do documentalismo. Por lo tanto, Buenos Aires e Corona não o constituíam caso aislado. Um pouco para a organização de meu argumento, essa é uma coisa importante, que há outras películas que se relacionam com o mesmo tema. La película Los 40 Quartos também realiza uma avaliação da modernização, al tematizar explícitamente o acesso ao mercado imobiliário e o acesso à vivienda por parte das novas gerações em la ciudad de Santa Fe. Porque há uma pareja que busca um lugar, que são jóvenes, estão casando e buscam um lugar para viver, e o conventillo se muestra uma opção, pero que significa un poco rehacer lo que vivieron sus padres y madres, un poco rehacer, volver al ciclo de la pobreza. Bueno, de Argentina vamos a Brasil. En la década de 70 hablamos de El Agente Secreto. Veamos agora um exemplo situado em uma etapa mais avançada do ciclo da cidade latino-americana como figura de imaginação. Um caso, um exemplo brasileiro. Fim de Semana, dirigido por Renato Tapajós, 76 es el año de la película, con la participación de la investigadora y arquitecta Hermínia Maricato. En el Brasil de los años 70, puede identificarse una aproximación disciplinaria más efectiva entre el campo cinematográfico y el campo de la arquitectura. Especialmente intelectuais e arquitetos buscaram realizar documentários sobre o urbano ou estabeleceram colaborações com cineastas. Então, sim, nos anos 50 e 60 há uma relação com as questões urbanas, mas pero não estão tão explícitas na forma fílmica. Em Brasil, por lo menos em los 70, é muito claro como os arquitetos e os documentaristas se juntam para ser um tipo de cine que traz para a forma fílmica os debates sobre lo urbano. E neste filme é muito claro, pero há por lo menos 3 ou 4 películas que siguen, são parecidas. Se trata de um momento de crescimento e, sobretudo, consolidação das periferias em todo o continente, de cristalização das favelas, barriadas, cachampas, etc., e de desintegração do optimismo respeito da planificação urbana, de que falei no início. O argumento central de la película Fin de Semana, el punto de partida, viene de formulaciones que son provenientes de ámbitos disciplinares, de la arquitectura, del urbanismo y de la sociología, que comienzan a ganar espacio dentro del cine documental. Sobre la película más específicamente, investigación y orientación es como
Assina, assina, ¿se entiende? Lo que hizo Hermínia Maricato en la película, cómo se la acredita. Investigación y orientación. Hermínia es una importante urbanista brasileña, una actividad, profesora de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, una persona que fue también, trabajó en gobiernos, tanto en São Paulo, en la ciudad de São Paulo, pero también en el gobierno federal. Se trata de una película expositiva, una forma documental bastante tradicional, con entrevistas y una voz en off narradora. La narración tiene un doble sentido, científico y militante. Expone los mecanismos económicos que sostienen los fenómenos sociales visibles. La película presenta un argumento central repetido varias veces por la voz narradora. El salario no alcanza justamente garantizar el acceso a la vivienda. O trabalho, o salário não dá, em português. A todo momento a voz narradora disse isso, o salário não dá. Ou seja, o salário não alcança para viver. De este modo, el trabajador de bajos ingresos recurre al mecanismo que produce la ciudad periférica en São Paulo, o sea, la compra de lotes en áreas irregulares y clandestinas y la autoconstrucción con ayuda de redes familiares y comunitarias, que en Brasil chamamos multirões, que pueden ser más institucionales o pueden ser más comunitarios, pero cuando se junta la gente para construir vivienda en general. Y puede ser, y en Brasil hubo un programa institucionalizado de vivienda social hecha de esta manera. La narración explicita una visión del mundo de matriz marxista. El trabajador absorbe, entre comillas, el costo de reproducción de la fuerza de trabajo, liberando así el excedente que permite la acumulación de capital y el desarrollo de la ciudad industrial. O sea, hay una discusión muy técnica del urbanismo marxista que está en la película. La película incorpora y presenta formulaciones provenientes del SEBRAP, que es un grupo de investigación en Brasil, que fue responsable un poco por la teoría de la dependencia en inicio de los 70, y de la FAUSP, Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la USP, especialmente de Francisco de Oliveira y de Hermínia Maricato. Entonces, es un grupo de intelectuales que desarrolló una manera de comprender la ciudad latinoamericana, la ciudad, mirando São Paulo sobre todo, pero un poco una idea general, y que va a parar, que está en la voz narradora de esta película de manera muy directa. La ciudad de los bajos, la ciudad de los bajos salarios, salarios son sueldos, ¿sí? ¿Se comprende? Aparece como una matriz económica de la ciudad periférica en el capitalismo dependiente. Es decir, la favela sería un elemento constitutivo de la ciudad periférica, de la ciudad latinoamericana, y no un accidente o una faixa de planificación. Existe una influencia explícita de las ideas de Sergio Ferro, sobre el obrador de construcción, especialmente algunos textos de él. O sea, una discusión sobre el cantero de obras que empieza a aparecer en documentales de manera muy evidente. La película toma posición dentro de un debate que enfrentaba dos interpretaciones sobre la periferia autoconstruida. La favela vinculada al repertorio cultural de las poblaciones rurales migrantes, que es una idea que viene desde los años 30, 40, o, por outro lado, la favela como un dato económico estructural, la idea de el salario no alcanza. O sea, este grupo de intelectuales, Francisco de Oliveira, Hermínia Maricato, el SEBRAP, formularon la idea de que el trabajador en la periferia del capitalismo no tiene el suficiente sueldo para producir su propia vivienda. Un poco esa es la idea. Es una ciudad de los bajos salarios dentro de una idea de industrialización de bajos salarios. ¿Salarios existen? Sí. También existía, Va- también existía una desconfianza respecto a la actuación del Estado autoritario en la producción de la vivienda, un elemento histórico de los debates sobre vivienda social.
Esto es un poco específico del Brasil de los 70 y no sé si pasa exactamente esto acá con fines de la dictadura, pero vosotros podrán decir. El financiamiento del Banco Nacional de Habitación era inaccesible, el poder público no proveía infraestructura, todo esto está en la película. Ya voy a poner un trecho para vernos. La película tiene una vocación pedagógico militante, orientada a circuitos de exhibición en asociaciones vecinales, cineclubes, espacios populares vinculados al catolicismo de base. Maricato, eh, como roteirista, guionista de la película, como vimos, escribió que se trataba de una estrategia militante de inspiración freiriana, de Paulo Freire, o sea, una experiencia de comunicación popular, pedagógica y militante, en el contexto de una otra configuración de una otra configuración política de las periferias en Brasil, porque en los fines de 70 e inicio de los 80 empieza un proceso de terminar la dictadura en Brasil, surge el Partido de Trabajadores, con un caldo cultural en que la periferia se torna poco parte de la política institucional en el contexto brasileño. La relación entre documentalistas y el pueblo es bastante semejante a la de las películas brasileñas de los años 60, sin grandes características autorreflexivas. O sea, un tipo de documental también bastante tradicional, con voz narradora, con personajes un poco ilustrativos. O sea, un documental hecho en 16 milímetros, con sonido sincrónico y un cuerpo filmador que interactúa poco con el territorio. Por lo menos en escena, no vemos una interacción muy diferente del documentalismo tradicional en esta película en específico. Un registro directo, sin mediaciones de puesta en escena ni juegos performativos. Bueno, voy a poner un excerto y después. No está subtitulada en castellano, así. Perdón. La ciudad se mezcla con el campo. El alquiler muy caro, así que de poco en poco voy haciendo la vivienda con mis propios recursos. El precio de alquiler, discutir. Discute el mutirão, a maneira de construir comunitária, da sua vivenda no estado todavía terminada.
BNH es el Banco de Habitación que financiaba vivienda para la clase media en Brasil. Mesmo trabalho, 12 horas. O cliente ahora está folga. ¿Se entiende un poco? Um quarto das habitações são construídas. Então, Pueden ver después en YouTube. Está en un canal de YouTube que hay un montón de películas sobre urbanismo y sobre cuestiones urbanas porque es de lo que fue la Compañía de Desarrollo Urbano de São Paulo. La compañía no existe más, fue privatizada, pero el canal de YouTube aún todavía está. Bueno, hablaba del cine, de esta película y sigo. Bueno, un documental con sonido sincrónico, un cuerpo filmador que interactúa poco con el territorio, pienso yo, al menos en escena, un registro directo, sin muchas mediaciones de puesta en escena ni juegos performativos. En la forma fílmica prevalece un proyecto cinematográfico científico y militante, más que la aparición de los nuevos personajes políticos en escena. Eh, una idea de la política y de la sociología de Brasil de los años 80, fines de 70 y 80. En la misma línea, Hermínia Maricato realizó como directora un otro corto documental que se llama Loteamento Clandestino, que entonces es como una pareja de películas que yo cuando interpreto un poco juntas, un poco como un díptico, un par de películas. Curiosamente, la película vinculada a los movimientos populares de base es también la más rígida en términos políticos debido a su estructura de organización científica ligada al medio universitario. Fin de semana. Loteamento clandestino. De 78, portanto, 2 años después, es un poco menos rígida, un poco más, un poco un teatro popular, también tiene esta idea de ser un poco freiriana, de Paulo Freire, pedagógica para las bases católicas en la periferia, un poco esto. Y de ahí, bueno, algunas imágenes. Muy impresionante pensar que la periferia de São Paulo era, bueno, muy rural. En los años 70 cambió mucho, como pueden imaginar. Esto acá es como una venta de material de construcción, material hidráulico, eléctrico, claro. Y me voy para consideraciones finales. Si el compromiso político y la denuncia social son elementos comunes a las películas comentadas, los formatos narrativos son bastante distintos. En los años 70 se vuelve clara la consolidación del documental expositivo, del uso de entrevistas y de la narración un poco más tradicional, la voz narradora, etc.
Existen, por supuesto, diversas maneras, distintas maneras de organizar estas herramientas narrativas, pero en general encontramos películas en las que los sectores populares interactúan con los documentalistas de una manera más sofisticada de que en las películas del fines de los 50. Las relaciones entre documentalistas y personajes se complejizan mientras que la escenificación y la dramatización pierden fuerza. La portabilidad de las técnicas de registro colaboró con estos nuevos arreglos del lenguaje documental, con implicaciones en las relaciones jerárquicas entre quienes filman y quienes son filmados. Hay también algunas películas que abordan la ciudad planificada y los conjuntos de vivienda social. Brasília com Tradições de uma Cidade Nueva, uma película de Joaquim Pedro de Andrade, um cortometraje documental de 67, é bastante conhecida, trabalha com Neisha também. É uma película sobre Brasília e seria então uma película sobre uma cidade planeada, não é tanto sobre a periferia. Pero incluso esta película se interessa mais por aquello que havia quedado fuera del trazado urbano modernista. También es una película un poco que compara lo que pasa en el plan piloto, que es el centro de Brasilia, y lo que pasa en la periferia. Un poco como Buenos Aires de Corrón, una montaje comparativa tenemos. Es una película muy mainstream del moderno, así, con entrevistas, voz narradora. Yo iba a incluir en la presentación y la saqué un poco por creer que no había tiempo. Pude contar um pouco mais de ella depois. Está em YouTube também, Brasília com Tradições de uma Cidade Nova. Muy interesante. Si en el campo disciplinar de la arquitectura y de las políticas públicas el ciclo histórico corresponde a la percepción gradual de los límites para mitigar los problemas de la modernización latinoamericana, el documental social, debido a su propia naturaleza de compromiso, observaba sobre todo las incompletudes de los proyectos nacionales y urbanos. Esta es un poco la idea final que tengo yo. También existe a lo largo del período analizado un ciclo propio del documental moderno que señala transformaciones profundas en la relación entre cineastas, documentalistas y los sectores populares. Son cuestiones que pueden ayudar a pensar el final del ciclo del cine moderno, sino del cine moderno, por lo menos del documental moderno. Tal vez en el documental, la, entre comillas, disolución de la constelación moderna, que es una idea de Ismael Xavier, un teórico del cine brasileño quizás lo más importante, él habla de la disolución de la constelación moderna. Quizá en el documental pase por la expansión de lenguajes y temas en diálogo con los formatos televisivos que absorben parte de la vocación expositiva de estas películas. En lo que respecta al ciclo de la ciudad latinoamericana, encontramos el enfrentamiento de los documentalistas con la periferia como un dato irrefutable de la realidad, un espacio resultante de la absorción de la migración masiva y que representaba la incapacidad del Estado de resolver la cuestión. El optimismo respecto de la planificación urbana da lugar a una valorización de la acción política y social de las bases populares que actúan al margen del Estado, en el contexto atravesado por la redemocratización y por la desconfianza frente al Estado autoritario, al menos en el caso brasileño. Una cosa que quería comprender mejor es un poco cómo pasa por acá, que estudié mucho el periodo de los 50 y 60, no avancé mucho en mi investigación en Argentina y sería interesante que lo hiciera. Si el ciclo de la ciudad latinoamericana se relaciona con proyectos de planificación, el documental, aquel de que hablaba Gorelick en el inicio, el documental latinoamericano parece interesarse especialmente por el reverso o las fisuras de este proceso. La favela, la ciudad informal, autoconstruida, un poco todo que, no es, que está fuera del planeamiento urbano.
De este modo, el documental moderno, como un movimiento cultural, realizó lo que denomino como una evaluación de la dialéctica de la modernización en las ciudades del continente. Todas estas películas hacen un poco ese movimiento de hacer un poco un balance de lo que pasó, hacer un poco en tiempo real, un balance de lo que estaba pasando con los procesos de modernización, industrialización, migraciones masivas, haciendo, claro, un balance de los avances sociales, pero sobre todo subrayando los problemas y los grupos sociales no contemplados por ese proceso. Era un poco esto que tenía para hablar y agradezco mucho por la atención. Tenemos un tiempo para preguntas, comentarios. André. Yo tenía una pregunta, más bien desde de tu perspectiva eh, Y, metodológica, porque precisamente estos periodos que estudias, las películas ficcionales, ya sea del cine Manó o de los años 60 en Argentina, como pueden ser los de la Mesa 10, ujú, comparten este tipo de problemáticas y de cuestionamientos acerca de estos procesos modernizadores en crisis. claro. Yo te quiero preguntar por qué elegiste únicamente un corpus de películas documentales y relacionada con esta pregunta, ¿qué tipo de visibilidad tenían? Porque bueno, acá el corto de Kuhn del 58 que incluyó después en un largo para tener una Ujú, exhibición en salas. Entonces te pregunto también qué tipo de llegada o de repercusiones tenían estos documentales en las audiencias o en claro, la época, ¿no? claro. Muy buena pregunta. Pienso yo que no estamos más en el Zoom. No sé ¿Quieres tomar esto por favor? si, pero intentamos regresar a la reunión. No, dejar de compartir. Alô, alô, alô. Creo que está todo bien. Sí, eh, bueno, creo que yo tengo una manera de pensar el documental con herramientas muy propias del documental. Incluso esa discusión tecnológica creo que hace más sentido para el documental do que para el cine, bueno, de ficción. Cuando empecé a escribir, me quedó claro que tenía que traer para la discusión también las películas de ficción, porque algunos temas, algunas imágenes son compartidas y, claro, Los de la Mesa 10, otras películas de Corrón, acabaram aparecendo como para hacer comparaciones y para una idea general de imagen, de cultura de que de la ciudad, de la Villa Miseria. Pero claro, significa que son películas menos vistas, menos conocidas, aunque hay algunas que Brasília con Tradiciones de una ciudad fue una película que se metió. En Brasil, en esta época, había una ley de pasar un corto junto con un largo, y creo que acá también hubo por un periodo, ¿no? Pero sí, son películas que circularon más en espacios cineclubistas, militantes, y en los 70 hay este tipo de película que se pensó para se emitir en espacios militantes y de base católica, en las periferias, en iglesias. Y es posible un poco descubrir dónde se emitió, en qué espacios, hay algún registro de debates hechos, pero sobre todo las películas más adelante, ¿no? De los 70. Buenos Aires de Cojón. Bueno, él habla de exhibiciones. Se puede descubrir alguna reacción de las plateas a la película de Cojón, incluso antes de se juntar con las otras películas de formar un largo. Pero, claro, certamente no se emitió un montón, fue para un público menor.
pero creo que es un poco lo que pasa con mi investigación cuando elige trabajar con documentales, vale dar un poco eso, con un audiovisual menos masivo, menos hegemónico. Y creo que establece algunas fuentes, pero la manera de si, la exhibición, ¿cómo se llama esto? Es un poco más restrita, claro. ¿Te contesté? Sí. ¿Hace sentido? Ujú. Yo quería, Claro. Tu nombre, me olvidé, perdón. te quería preguntar de unas cuestiones, porque vos básicamente trabajás la idea de documental moderno, latinoamericano, y bueno, una de las claves de la también tiene que ver con la experimentación, con la reflexión sobre el lenguaje, que también se da en el ámbito documental, no solo en la ficción. De los tres casos que trajiste, sacando Buenos Aires, efectivamente se puede ver eh, la cuestión vanguardista y del lenguaje. Las otras dos, como vos dijiste, son más tradicionales. Quería saber si habías abordado en tu corpus otras películas, como conocer Maranhão 76 en Brasil, de Claudio Rocha, o las películas de Pedro Chasque, o Sergio Bravo en Chile, donde sí se puede ver esa experimentación con el lenguaje y teniendo esta temática que vos trabajás sobre las villas miserias, sobre la Ujú. migración del campo y la ciudad, hasta incluso películas de la Escuela Documental de Santa Fe, como Feria Franca, o Reportaje a un vagón, creo, donde se trabaja un poco más con la exploración del lenguaje. Eso por un lado, y por el otro, si trabajás la cuestión del Estado, de cómo interviene el Estado en la producción de estas películas, sobre todo para ver los casos de Brasil y Chile, o si se trata más de películas independientes, como en el caso de Argentina, o bueno, universidades. Trabajaste un poco la intervención Ujú. del Estado en la promoción o difusión de estas películas. Sí, me parece, ¿no? Bueno, ¿qué usé esto? No sé, hay yo intenté hacer esa discusión de las películas que son más ensayísticas, más experimentales, y las que no son. Lo que me parece es que para mi recuerdo de pesquisa, la manera como organizo la investigación, hay películas más de una manera, más de otra, películas que mezclan los dos registros. Las Cachampas, por ejemplo, tienen un tono general muy expositivo, muy... Pero la escena que reencena la toma de la porción de tierra, se llama La Victoria, el nuevo barrio. Es muy deudora de la montaje soviética, es muy, no es expositivo. Entonces, en una misma película, los dos sentidos están. La película de Joaquín Pedro de Andrade también. Lo que me parece es que no es este el mejor criterio histórico para pensar el documental moderno latinoamericano. Cuando, o por lo menos para mí, el sentido que investigo yo, lo que busco investigar yo, no me parece que ser o no ser menos o más experimental significa exactamente una manera de se relacionar con la historia urbana, con las cuestiones que me interesan. En general, pienso que hay, mm, los dos formatos aparecen un montón y incluso juntos en algunas películas. Sobre cómo se hicieron las películas, sí, en cada caso intento traer lo que, cómo fue financiado. El caso de Corrón, él escribe que Buenos Aires empezó como una película que para ser hecha para el gobierno Frondizi, entonces había un sentido, una encomienda política de la película que se canceló. Y desde ahí él sigue con con el proyecto con un presupuesto propio. Y es de hecho un- una película, como dijiste, independiente, porque no tiene un presupuesto del Instituto Nacional de Cine. Lo que me parece es que cada caso es un poco diferente, pero para hacer la discusión sobre cómo trabajó el documentalista moderno, si existe un poco esa figura sociológica,
es necesario un poco comprender cómo fueron hechas las películas. Hay algunas que tienen un poco más de relación institucional y otras hechas de una manera muy independiente. Las películas de Hermínia Maricato y Tapajós, por ejemplo, son hechas en un sentido militante, comunitario, no tienen presupuesto y creo que esta es una información relevante para comprender este arco histórico, pero no hay necesariamente una manera hegemónica de hacer. En algunos casos son películas más pegadas con el poder político y en otros no. Y igual para más o menos, eh, ¿cómo se llama? Experimentación. Hay películas más experimentales o menos. Creo que lo más importante es comprender en qué es, por qué usar una lenguaje documental más experimental o más expositiva, qué público se imaginaba, que tiene que ver un poco con lo que dijo Ana, de en qué circuitos se iban a ver estas películas, se iban a emitir. Eh, entonces creo que son todas cuestiones relevantes y que intento yo trabajar en discusión en cada capítulo, en el texto de la tesis, pero la diferencia es más interesante do que si fuera un modelo solo. No, no hay un modelo solo de hacer documentales. Incluso documentales militantes sobre el mismo conjunto de temas, las maneras de hacer son variadas y para comprender hay que describir lo que pasó en cada caso, claro. Hace sentido. Te comprende que es... Yo tengo un comentario. Primero voy a articular con lo que decía Ana, porque justo la película va al corto. Yo igual que detrás de un largo muro, que es una película de ficción que va a trabajar la misma cuestión. Empieza en la zona rural, la muchachita del campo se queda en el medio de un Prisioneros de una noche, ¿no? y me parece que es interesante también esto que te proponía Ana, de pensar qué recursos trabaja el documental que también se encuentran en la ficción, sobre todo el periodo que trabajas de ahí, incluso antes, porque el suburbio que es el 34, también ya está, incluso en el título de la película tenés otras, no sé, los sur, que van a estar trabajando esta cuestión más de las zonas periféricas y más precisamente, en particular la Villa Miseria. Acá en Argentina, y acá te recomiendo otro libro, por ahí lo leíste, de Gorel, él es coordinador, se llama Gran Buenos Aires, y él va a proponer el concepto del relato de la doble fractura. Acá en Argentina empieza a pasar que a finales de los 90, principios de los 2000, sobre todo el imaginario mediático va a contraponer lo que es la ciudad autónoma de Buenos Aires con lo que sucede en el conurbano bonaerense, y está esta idea de la villa y por otro lado el country. Si bien digo, excede a tu periodo, lo que tiene de bueno el libro El Gran Buenos Aires, El Gran Buenos el Aires. Gran Buenos Aires, sí, lo coordina Borelli, pero dentro de algunos capítulos de ese libro lo escriben otros investigadores y trabajan la cuestión de habitacional y demográfica, y algunos proponen esta idea de que un conurbano con este exceso habitacional, o esta idea de la hiperdensidad, es como la antiutopía de la ciudad de Buenos Aires. Ujú. Y trabajan el periodo que vos tomás, y que quizás no en particular el de Borel, pero sí otros capítulos dentro Claro. de ese libro que es lo que te puede venir Claro. bien. Y después lo que te quería preguntar, que yo trabajo con imaginarios de marginalidad juvenil en el conurbano bonaerense y un periodo posterior al tuyo que trabajo de los 90 al 2023. Y lo que noto en estas producciones es que siempre aparece articulado con algo de lo popular. Sea Articulado con, perdón. con lo popular. Ah. Por ejemplo, el fútbol, el tango, el rock. Quería saber si aparece algo de eso en los documentales que vos trabajás. No sé, en algún momento si hay alguna toma de cuando el fútbol, porque también incluso en estas películas de ficción, detrás de un largo muro, en un suburbio, barrio gris, aparece siempre esta cuestión del tango y del fútbol, y me pregunto qué pasa en el documental.
Y me olvidé de contestarte sobre Maranhão 66 que perguntaste. No sé, me parece, específicamente esta película, me parece, no sé, no estaba pensada para estar en la investigación, quizás por no ser tanto sobre una cuestión de vivienda o también no es tan urbana, aunque, no sé, pero me encantaría poner, y hay una, creo que la película más experimental es una que se llama Rocinha 77, de un director de Rio de Janeiro que se llama Sérgio Pel, que fue un cortometrajista super oitista. Es una película muy diferente de este formato más expositivo, más tropicalista, hay una collage, ¿se entiende? Entonces, sí me interesa traer para la discusión, está previsto que traiga para la discusión películas hechas por gente más experimental y menos militante, formalista en ese sentido, que tiene que ver un poco con eso. Estas películas que exhibí hoy no tienen la intención de hacer un retrato cultural de popular, justo porque son películas muy politizadas, muy concientizantes, ¿no? Entonces pasa un poco esto. Incluso fue esta, en Brasil hay una crítica de los 80 a los cine documental hecho en los 60, de que era, y de hecho era muy pegado con la cultura comunista en general, no necesariamente al Partido Comunista, más una cultura comunista que tiene que ver con Jorge Amado, que circulaba mucho. Y la crítica de los 80 pensó que eran películas documentales sobre todo, muy, los personajes muy esquemáticos, muy políticamente dirigidas, un popular muy, ¿cómo se llama esto? Hay una palabra buena. Bueno, esquemático en general, figurativo, no pensar. Eh, y es un debate que hubo en Brasil de que el documental no fuera, no consiguiera escuchar, dar voz y hacer un retrato que no fuera politizado, un poco como instrumentalizar el popular. Eh, en esta película de Rocinha no pasa tanto esto. En los 70, los 80, lo que pasa en documental brasileño es que la voz narradora en general sale de escena y la entrevista aparece más. Rocinha 70 es una película, un largo plano de secuencia que sube la favela y se escucha en la narración un montón de depoimentos de gente que vive allá. Entonces no tiene nada que ver con ese documental expositivo, politizado. Me parece, de hecho, en Las Cachampas, Buenos Aires, no hay una representación cultural del tango, del fútbol, no hay. Y en otras películas sí, en esa película de Sergio Peu que comenté, pasa un poco esto. Una organización cultural de los barrios populares, ahí sí es un tema. Bueno, en general me parece una cosa interesante de percibir y comentar, claro. Bien aparece el fútbol, aparece como algo que forma parte también de esos barrios, ¿no? Donde filman eso. Por eso digo, bueno, ¿qué pasará en Brasil en el periodo en el que vos trabajás? Y ahí vino también la Claro. pregunta. Es más como una obsesión argentina. Mm. Las canciones. En Brasil hay una película de los 60 sobre fútbol, pero una representación del fútbol muy como alienante. Y así que está en esta discusión de cuando el documental representa el popular de una manera excesivamente politizada, esquemática. Y entonces el fútbol aparece en los 60 pero justo por el otro lado de que existe, como ópio, como alienante, algo assim.
El libro de Gorelick no lo conocía. Yo he leído artículos que escribió, quizás hay alguna cosa que es de este libro, pero voy a ver. Eh, no conocía, el Gran Buenos Aires. Escribió un montón él, ¿no? Eh, y sobre las películas de ficción, bueno, como conté, me parece que no se puede huir de las películas de ficción. En general, un trabajo como lo que hago yo sobre documental, lo normal en términos metodológicos. Eduardo Moretín me dijo eso, recuerda el documental, pero cuando empecé a escribir sobre lo que pasó acá en los cines de los 50 son los mismos personajes que hicieron películas de ficción y fue muy natural tener que escribir sobre Los de la Mesa 10, Prisioneros de una Noche, Tres veces Ana. Entonces, me parece que hay un diálogo entre el documental de los 60 y el nuevo cine de los 60, la generación de los 60, ¿no? Y escribí un montón sobre, está hecha la relación de alguna manera porque, pero las películas del cine más clásico que tratan de este asunto es una cosa que Ana Laura me llamó la atención, tengo una lista, estoy viendo una cosa u otra, pero es una cosa que tengo que investigar un poco más a fondo y ver si es posible de incluir en la discusión, traer para el texto y de qué manera. Creo que sí es posible, pero quizá de una manera un poco más reducida, claro. Ay, Digo, solo una mención claro, en la introducción como para pensar un problema que se da en paralelo, ¿no? El documental y la ficción, luego analizar el documental, que no, claro, que no tal vez se te abre demasiado la claro. investigación. Sí, sí, me parece un camino, claro. ¿Quieren hacer algún comentario? Sí. No, quería preguntarte, como vos contaste que estas películas estaban pensadas con una intención militante explícita y para ser proyectadas, ¿cómo, si hay alguna, si está dentro de tu investigación, saber cómo eran esas proyecciones, si las proyecciones eran en esos barrios o, por el contrario, en las zonas urbanas, o cómo era cuál era la intención militante específica y cómo se pensaban esas sesiones de exhibición, que es que está dentro de... Y no creo que se puede, ¿verdad? No creo que se puede obtener muchas informaciones sobre las exhibiciones, es algo un poco, pero la película brasileña fue pensada para se emitir en espacios populares, cineclubes populares en las periferias de São Paulo. Claro que no, tengo certeza que no pasó decenas, centenas de exhibiciones, pero para grupos militantes de base católica y militante, provavelmente en las bases del Partido de los Trabajadores, que era un poco el grupo político de esta gente. Eh, entonces, se metían en espacios de formación de militantes. Eran de formación política. Sí. Ah, En grupos de barrios que discutían infraestructura de barrios, uma coisa que passou muito em Brasília nos anos 80, grupos de mulheres para discutir, não sei como dizer isso, creches, que é guardia para os niños. tareas de cuidado. Sí, Guarderías. guarderías, el espacio de la infraestructura física para los barrios. Era una cuestión de movimiento social y en este tipo de espacios se emitió esta película y la otra de Herminia Maricato. Eh, Buenos Aires tem um sentido particular, penso, porque há essa coisa de ser um projeto político ligado ao frondicismo, que deixa de ser esto, passa a ser um projeto pessoal, e Corrón, quando escreve, as entrevistas que dá, disse que era para ser um projeto não tão politizado, um projeto una especie de libertad artística que está fuera del sentido político más
institucional, partidario. Eh, pero bueno, son sus memorias, la manera como, un poco una memoria autoconstruida, pienso yo. Lo- Él escribe algunas emisiones de la película en un sentido de ser bien recibida por el peronismo y muy mal recibida por las élites, por la clase media, un poco como si fuera una película de contracultura, un cómodo político más general de costumbres, una imagen de argentinidad no tan bien hecha, con marginalidad y pobreza. Entonces creo que tiene un poco ese sentido de un politizado menos partidario, un politizado más contracultural, un poco más generalista quizás, que es muy diferente de las películas las otras. La de Joaquín Pedro se emitió un montón porque se metió junto con largometrajes y el inicio del proyecto era como una película de, ¿cómo se llama eso? De encomienda, eh, hecha por una compañía, acá en Buenos Aires hay un edificio también de máquina de escribir, de Italia, ¿cómo se llama? Olivetti, sí. En la misma época que hice el edificio acá, un edificio modernista importante de Buenos Aires, encomendó la película para Joaquín Pedro. Entonces, también se empezó como un proyecto de encomienda. El resultado es que hace un balanzo de Brasilia bastante duro, bastante no exhortativo, y también del régimen militar en general. Es una película bastante crítica, se percibe un discurso crítico a la izquierda. Hay una discusión sobre si la película defiende el proyecto modernista de los arquitectos que hicieron Brasilia, Lúcio Costa y Niemeyer, o se critica el proyecto. Yo pienso, me parece que la película defiende un poco el proyecto y la argumentación es un poco que el gobierno militar, a partir de 64, un poco desvirtuó el proyecto modernista que era humanista, que surgió de gente a la izquierda, Niemeyer era un comunista. Entonces hay esta discusión incluso para interpretar hoy la película. Pero es sin duda un cine militante, moderno en el sentido de pero un sentido de militante también muy diferente de este, de la base católica en la periferia en los 80. Entonces, cada película fue hecha con pienso que una discusión interesante es qué tipo de base política militante cada uno de estos intelectuales tiene en la cabeza. El tipo de acción militante es muy diferente, ¿no? Las Cachampas, este película sobre Brasilia, me interesaría discutir más. Un comentario más. Quería preguntar, porque bueno, acá era tu serie. Sí, Él es productor, director de cine también. Me interesa preguntar, bueno, serie tiene mucho que ver con tus problemas de investigación. ¿Qué perspectiva tenés sobre estas diferentes ciudades sobre las que volvés? claro. Sí, Tengo una inquietud porque todavía no pude ver ninguno de los. sí, incluso hoy pregunté al productor del proyecto si podríamos, que hace un montón de tiempo que la hicimos y ya podríamos enviar en un enlace de la serie toda. Te voy a enviar, si quiere enviar para la gente, envía. Son 13 capítulos, 13 episodios sobre la vivienda social hecha por el Estado en general, y hay algunos casos que no son, en Brasil y cronológico. Entonces empieza en villas operarias construidas por industriales cerca de las fábricas en el inicio del siglo XX, y son 13 episodios de media hora, 26 minutos, creo, hasta el gobierno Lula.
e se chama Habitação Social, Projetos de um Brasil. Como Viviendas Sociais, Projetos de um Brasil. Incluso teríamos um projeto de uma segunda temporada pensada para ser latino-americana, que, bueno, sigue sendo uma ideia para ser. Cheguei a hacer una investigación previa de qué capítulos serían. Acá en Buenos Aires sería sobre, era la idea de tener un capítulo más largo que hiciera un resumen de la historia urbana de aquella ciudad, porque era un capítulo para cada país. Sirva como referencia el plan para Buenos Aires, de Gerardo Palero, que es un documental, Ah, y toma todo lo que va con lo que son. el plan para... Sí, Sí, es una cosa de los 40, ¿no? El plan para Buenos Aires. Un documento hecho junto con la colaboración de Corbusier. 49, creo. Y hay un documentario institucional de la Prefeitura de Buenos Aires sobre el plan de 49 o 50, algo así. Eh, el capítulo de Argentina de la temporada latinoamericana que no fue hecha era la ciudad Evita. Y la temporada brasileña hay un capítulo sobre Brasília y la ciudad satélite, que es un poco la ciudad obrera pegada con Brasília. Mm, algunos episodios sobre la política de la dictadura, que es un poco este plan de Banco Nacional de Habitación, pero conjuntos todos un poco iguales, que se hacen en todo Brasil de la misma manera. E algunos, lo que hay de mais interessante, mais virtuoso, são os edifícios modernistas. E aí, quatro ou cinco experiências um pouco mais singulares, um pouco mais interessantes. Em Rio, em Brasília também. Muito interessante. E, e entrevistamos gente que vive nos conjuntos e também gente que, historiadores, claro. Então, um pouco a ideia de contar testimonio, ¿no? De gente que vive allá, con testimonio de historiadores y gente de la arquitectura, teóricos, para hacer un poco una- un raciocinio más general. Eh, Agora, que me perguntaste sobre a série, um pouco isso, não é? Marco ya Como? ¿Quién lo financia? No, Edital, uma chamada pública federal para hacer contenidos para las redes públicas de Brasil. La hicimos con este invertimento, se metió en un montón de canales y después fue para Amazon y se quedó en Amazon por un tiempo. Eh, no, todavía no salió. Una pena, porque no está en ningún VOD. Entonces, yo intenté poner una vez más, pero no funcionó. Entonces, pero envió a Ana el enlace con los episodios y solo no tiene subtítulos en español. Bueno, te agradecemos mucho la presentación. La discusión. Andrés va a estar hasta fines de mayo, ¿no? Acá en Buenos Aires, va a asistir a alguna de las sesiones de la jornada que empiezan este jueves, que tienen que ver también Sí, sí. con estas problemáticas. Y bueno, cualquier cosa también pueden intercambiar con él hasta que esté acá y a posteriori también, ¿no? Pablo, quería hacer una pregunta. Pablo, te oímos. Estamos escuchando. ¿Te escuchan bien? No te escuchamos, Pablo. Escucha un poco más. Ahora creo que sí está bajo volumen, güey. No es una pregunta, bueno, no sé, un comentario, porque me perdí bastante de la charla, está muy interesante, pero bueno, Pablo, no te escuchamos. No te escuchamos.
Parece mejor. Hola, hola. Sí, te escuchamos. Si puedes hablar un poco más Ahí, despacio, creo que va a funcionar mejor. dale. No, te decía, estuvo muy interesante la charla, me perdí una buena parte porque estaba en el subte, tuve que volver. Te quería hacer no sé, una pregunta, recomendación. No va completamente entiendo, con tu tema principal, pero supongo que vos trabajaste o conocés la película también de Grierson, Housing Problems, Mm, problemas de vivienda. Te la menciono yo porque tiene como varias cosas que me parecen que se relacionan un poco con tu trabajo. Es un documental, digamos, institucional sobre el problema de de viviendas en Inglaterra en los 30. Eh, y es una de las primeras películas del documental que justamente trabaja con la posibilidad de una entrevista in situ, ¿sí? Digamos, de ir a filmar y entrevistar a la gente en sus hogares. mm. Me parece que se relacionaba bastante con lo que hablabas vos y tu interés por la cuestión tecnológica con el documental. Y por eso, no sé si la conocías o no, si no te la puedo pasar. Y en relación a eso también hay un texto de Brian Winston, que, que de hecho está en un libro que está en español y en portugués. No sé si lo tenés, de Manuela Penafria, que se llama Tradición y Reflexión en el documental, algo así. El texto se llama La tradición de las víctimas, en el documental griersoniano. Que es bastante interesante porque es esto, de la posibilidad de otorgarle por primera vez la voz al sujeto en el documental, pero a su vez cómo instaura toda una tradición, lo que va a ser el documental, digamos, el documental y en el periodismo sobre todo, de tomar un sujeto solo para retratarlo como víctima de alguna situación, y en este caso, Ujú. como es un documental de propaganda, de cómo el Estado viene a otorgarle viviendas para solucionar estas problemáticas. Eh, no sé, me parece que te puede llegar a interesar más o menos por tu temática ambas cosas. Si no los tenés, después te lo puedo pasar cualquier cosa. Y me interesa un montón, claro. Yo vi esta película hace un tempão, hace un montón de tiempo y tengo que volver a verla, porque leí sobre esta película recién y no volví a verla. Pero creo que es una discusión que cabe, que debo hacer, porque abrí un poco esta discusión para Grierson y para Flaherty, un poco para dar contexto para lo que hacía Cocón en los 50. Incluso para decir que hacía un poco este tipo de documental y luego después fue a hacer películas de ficción eh, en un estilo muy diferente de este. Entonces, encontrar una afiliación de la tradición documental que da contexto para lo que se hacía en los 50, que me parece un poco en medio de camino eh, entre un cine de entrevista, pero también un poco las referencias del cine silente, y ahí Grierson viene como una referencia. Me parece que se está en el punto de vista tecnológico, pero también del lenguaje, y es claro, esas dos cosas se comunican, en una especie de medio de camino entre lo que fuera la vanguardia silente, lo que va a ser el cine moderno, más tradicional, más mainstream de los 60. Eh, entonces sí me interesa, si tenés una copia buena de la película, te escribo un correo y te pido y te agradezco mucho por el comentario y por ofrecer. Sí, 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 después te lo alcanzo, pero yo creo, de hecho, porque vos la otra película que mencionaste también de Argentina es Los Inundados, digamos, la película de Birri, y justamente la Escuela de Santa Fe tiene, digamos, tiene mucha influencia del neorrealismo y del Claro, documental inglés, así que creo que por ahí un poco puedes hacer una conexión. Pero bueno, después te lo paso. perfecto. Sí, Los Inundados sí está allá también en la discusión. La inundación es un tema. En Prisionero de una Noche, la chica, ¿cómo se llama ella? No me acuerdo ahora. En el tren, cuando vienen para Buenos Aires, hablan de
la casa en que creció ella se inundaba todo el tiempo. Es un tema también, un poco, creo que para registrar una ascensión social de ella, que poca que sea, mas que salió de una parte baja que se inundaba. Entonces, la película de Big, claro, también aparece como una referencia del imaginario urbano, de precariedad y de la referencia del neorrealismo también, claro. Muchas gracias, te agradezco mucho. A Ana Gabriela levantó la mano. Hola, ¿se escuchan? Sí, te escuchamos. Bien, bueno, mira, yo me quedé con también muy interesante, la verdad, la exposición y me interesó puntualmente el documental Rosiña 70. Te quería preguntar, porque bueno, vos hablás un poco, digamos, de un documental que quizás es menos estereotipado, eh, hablas de ese plano secuencia. Y la pregunta era si, bueno, o sea, Rosiña, por lo que yo conozco, es como la favela, digamos, más conocida en Río, más, no más conocida, sino una de las más pobladas. Eh, hay, o sea, vos trazás alguna relación con otros documentales que trabajan la temática de la favela y o si esa mirada, digamos, de este documental en particular te interesa por alguna cuestión, qué diferencias hay, digamos, con el resto del corpus que vas tomando, ¿no? Claro. Es una película muy interesante, está en YouTube, se puede ver. Se llama Bien. Rocinha 1977. Ah, bien. 1977. Yo te había notado 70. Bien. Creo que tiene un poco este sentido de un momento de la historia urbana, del pensamiento sobre la urbanidad, en que la favela no es más un dato nuevo que surgió en el paisaje, Ajá. sino que es una experiencia cultural, ya tiene raíces, ya tiene un sentido cultural, un barrio entero de gente, segunda generación o tercera generación de gente que vivía allá. En Río, en Río las favelas son muy antiguas. Entonces, en los años 70 ya estaba una tradición hecha, ya es la tercera generación de gente que vivía. Y esta película tiene un poco este sentido de, con una mirada menos politizada en el sentido más tradicional, militante, de hacer entrevistas, entonces de dar voz a los moradores. Y hay una discusión sobre, mucho sobre la diferencia de la experiencia en la favela y en el centro de Río. Una desconfianza sobre la clase media. Empiezan a aparecer temas que son temas que interesan a la gente que vive en la periferia y que justo no están en las películas más politizadas que tienen con lo popular una relación más eh, instrumental, esquemática, militante, que sea. Eh, entonces me parece que es un tipo de cine documental que tiene que escucha más y que hace un retrato más antropológico, más abierto, más culturalista, que por lo menos en Brasil es un poco la historia del documental entre los 60 y los 80, hay un poco este giro antropológico. eh, entonces, me parece que es una película que se puede comprender un poco por ahí. Eh, y desde un punto de vista formal, un plan de secuencia larguísimo, después de una colaje de imágenes. El inicio de la película me parece un poco tropicalista, tiene un poco este sentido estético. Y después empieza un plan de secuencia
que es interesante porque se ve un poco la gente en la calle, niños, como si fuera un fin de semana de ocupación urbana, del espacio público en la favela. Se comprende mucho la arquitectura del barrio, las casas, el camino, las escaleras. Es una manera de ver la paisaje urbana de la favela muy diferente, muy rica, muy interesante. Y se escucha una serie de depoimentos de gente que no se ve el rostro. Toda una otra manera de volver al mismo espacio de la favela. Muchas gracias. Gracias a vos, Ana. Te agradezco. Bueno, creo que ahora sí podemos cerrar. Sí. Volvemos a agradecer mucho, André. Mm. Estamos